Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. En los 90 decían que Fujimori era un desgraciado, un sátrapa, que Fujimori que prácticamente estaba a la altura de Satanás. Y bueno, pobre Satanás, para ponerlo a la altura de ese desgraciado. Señor abogado, controles, es la última vez que usted en este recinto utiliza ese tipo de términos. La próxima vez será retirado. Siga adelante con su defensa. Pedro Castillo fue asediado, perseguido, humillado, terruqueado, choleado. ¿Y cuál es la fantasía? Es el derecho del pueblo. Con la traidora de Dina Boluarte y la traición del Partido Perú Libre también, que se unió a las filas del fascismo. Entonces yo les digo... Señor, está usted insultando a un grupo parlamentario del Congreso, por favor. Yo insulto a todo el Congreso. Retírese, a todo el Congreso. Retírese, señor. Retírese. Ya casi ha terminado su tiempo. Retírese. Retírese. Bueno, lo primero que tengo que hacer, como lo he hecho siempre, es saludar al presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. Ayer estuve con él, una nueva oportunidad. No sé si compartir su dolor, su tristeza, porque no es tanto... Sí, hay mucho dolor en el presidente Pedro Castillo, pero hay un optimismo que realmente a veces uno dice, ¿cómo? Después de tener un secuestro de 3 años, luego que la dictadura derroca el gobierno popular, su familia tiene que ir huyendo a México. Saludamos a México siempre, Estado latinoamericano, una larga trayectoria de solidaridad y compromiso sobre las causas de los derechos humanos de nuestro continente. El presidente Pedro Castillo es realmente emocionante la resiliencia, ese estoicismo que tiene, que nos contagia, por supuesto que nos contagia, pues. Porque los que alguna vez hemos comprendido que la democracia no es solamente una cuenta de 5 años, ni siquiera eso en nuestra permanente dictadura se cumple en nuestro país, porque si no, no tendríamos en un periodo de 10 años que debió abarcar 2 presidentes, tenemos 8. Pero esa es la democracia, pues, que siempre nos tratan de demostrar. ¿Y quiénes nos tratan de demostrar esa democracia? Aquellos, no solo que no creen en la democracia o tienen pues unas taras tremendas para entender lo básico de una democracia. Y lo básico de una democracia no es simplemente ir y poner un voto, porque ya lo dije y lo dijimos siempre. Ese voto no es tampoco una vía democrática que constituye poder soberano, sino cuando no le gustan los patrones, cuando de repente es Pedro Castillo, o puede ser una mujer campesina, una mujer pues que no comparte la idea colonial de patria, ¿verdad? Entonces, esa democracia ya está en jaque. Y eso mismo le pasó al presidente Pedro Castillo. Al presidente Castillo lo hackearon incluso antes de que asumiera el poder. Antes que asumiera por mandato constitucional y por voto popular, ya era un terruco, un indio, un cholo. Su familia, pues, de costumbres vagas. Es decir, la humillación, el clasismo, el racismo está imperante. Y eso no es algo que es porque ustedes que los quiera hacer sentir mal, señores de la derecha. Yo lo que quiero es saber si es posible hacer una patria. Porque, ojo, el pueblo, ese pueblo que hoy sufre, y los que hemos sido camaradas, porque yo acá distingo a muchos camaradas que se han vuelto de la derecha por otras razones, no políticas, seguramente de intereses económicos, pero yo les pediría a esos que eran camaradas. En los 90 eran camaradas. En los 90 decían que Fujimori era un desgraciado, un sátrapa, que Fujimori que prácticamente estaba a la altura de Satanás. Y bueno, pobre Satanás, para ponerlo a la altura de ese desgraciado. Pero a lo que voy es, esos camaradas, ¿dónde están? Eso es, señor presidente, eso es, no puede ser, eso ya son métodos montesinistas. Dejemos de decir, dejemos de decir. Señor abogado, controles, es la última vez que usted en este recinto utiliza ese tipo de términos. La próxima vez será retirado. Siga adelante con su defensa. Pero que no me digan, pues. Eso es faltarle el respeto, creo, en democracia, pero bueno, ya. Esto se acaba pronto, como dijo también mi colega Caro. A ver, entonces, a lo que yo voy es que, como dice nuestro presidente constitucional, llegó el indio llegó, ¿verdad?, por voto popular, por las reglas de la derecha, por esas reglas que siempre nos han querido acomodar. Señores, democracia es voto,
Democracia es carnaval. Democracia es que si tú tienes más votos, ganas, pues. Correcto. A ver, señores de la derecha, correcto. Pero ¿se cumplió esa tesis con el gobierno popular del presidente Pedro Castillo? Yo me pregunto si realmente se cumplió. No se cumplió. Y ni siquiera podemos partir nosotros del golpe de la derecha del 7 de diciembre del 22. Pedro Castillo fue asediado, perseguido, humillado, terruqueado, choleado por aquellos que luego hicieron el golpe de Estado. Entonces, por eso, nuestra crítica y nuestra esperanza, por supuesto, va más allá de lo que ustedes han hecho. Porque ustedes se van a ir, eso es, por favor, ya, se van a ir pronto, faltan algunos meses más, que dicho sea de paso ya son meses que ustedes tratan de hacer un efecto malagua, ¿verdad? Porque lógicamente hay un apetito electoral, pero qué desfachatez, si tengo derecho a decirlo, qué desfachatez para los que han asesinado a 70 hermanos, porque eso no lo inventa Raúl Noblesía, eso está ahí, esperando democracia para que se juzguen a esos asesinos, a esos traidores, a esos vendepatrias, a esos entreguistas. Entonces ustedes se van a ir, ¿y qué va a venir? Va a venir una elección, ¿verdad? ¿Y una elección para qué? Para que luego tengamos que pasar también por la patronal, tengamos que pasar y decir, a ver qué piensa Dionisio Romero, qué piensa Roque Benavides, qué piensan los que tienen todo en nuestra patria, y lo tienen absolutamente todo y el pueblo no tiene absolutamente, ni siquiera tiene el pueblo el derecho a elegir. Ni siquiera le dan al pueblo el derecho a elegir, porque se elige mal y se les da urticaria a los banqueros, entonces hay que eliminarlo, pues. Secuestrado 3 años, Betsy Chávez, gracias a Dios, y hoy hay que recordar el papelón del Ejecutivo, socio del Congreso para el golpe de Estado. Hoy se ha demostrado, y hay que ser también muy correctos en esto, yo soy un antiimperialista y voy a ser toda mi vida como algunos camaradas que están sentados acá y lo eran hace algunos años. Pero bueno, seguimos hablando de otras razones económicas que cambiaron de bando. Latino, por favor. ¿Y usted, señor? No sé, ¿cómo es? Allá, ok. Ok. A lo que vamos es lo siguiente. Hoy se ha demostrado que la ley se cumple, ¿verdad? Que la Convención de Caracas, le guste al fascismo o no le guste lo que ha pasado hoy, o lo que ha pasado con Betsy Chávez, se cumple. Gobiernos en donde uno podría tener más que una ojeriza, como los imperialistas norteamericanos, como el loco de Milei y otros más, han tenido que reconocer algo. Señores, esto es así. Ustedes están obligados a darle el salvoconducto a Betsy Chávez. ¿Por qué? Porque Betsy Chávez es una refugiada, una perseguida, es una asilada política. ¿Y quién le ha otorgado a Betsy Chávez ese estatus? Se lo ha otorgado un país libre, soberano, democrático, como es los Estados Unidos de México. Entonces hoy nuestra patria, bueno, no nuestra patria, sino los que tienen secuestrada nuestra patria, con este señor Cela, ha ido no solo a hacer el ridículo, porque el ridículo no importa, ya lo vienen haciendo siempre, pero está quedando demostrado que no somos capaces ni siquiera, la clase política que hoy tiene secuestrada nuestra nación, no es capaz ni siquiera de respetar los acuerdos internacionales. Y esto es que no sé si hablo o los escucho, señor presidente. Pero es que no se puede seguir así, pues, señor presidente. Porque si uno me dice, si el otro dice, si el otro se levanta, no puedo, pues. Ya, pues, pero señor presidente, yo le pido que usted aplique también el orden, así no le guste mi discurso, con las personas que me quieren silenciar o me quieren insultar. Pero bien, regresando a eso, y hay gente que debe recordar a Mariátegui, como le debe recordarse ahí de la Torre. Mariátegui nos decía algo fabuloso. Y que quiero que se entienda bien porque tiene que ver con la proclama que nuestro presidente constitucional leyó el día 7 de diciembre de 2022, minutos antes que la derecha fascista, una nueva oportunidad para derrocar un gobierno constitucional. Solo encontramos la realidad por los caminos de la fantasía. ¿Y cuál es la fantasía? Es el derecho del pueblo de entender la transformación y la revolución en un ideal, en una patria que quiere llegar,
¿verdad? Y tiene que recurrir a esas fantasías hermosas, pero que nada valen si es que la derecha y el fascismo impiden su consecución. Y eso es lo que hicieron con nuestro presidente Pedro Castillo. Y al decir nuestro presidente Pedro Castillo, es decir, al referente más claro de que esta república está fallida, de que esta república necesita, señores, en verdad. Y no se asusten, no vamos por sus clubes, por sus piscinas, por sus jacuzzi, por sus autos de alta gama. Vamos para que los 10 millones o más de seres humanos que padecen pobreza no padezcan más. Vamos para que la anemia en nuestro país no supere esos índices prácticamente dantescos. Vamos para que los niños no trabajen. Vamos para que un anciano tenga la dignidad de recibir una pensión y no la limosna de los desgraciados de la banca y de los grupos de poder que se han acostumbrado a tirarle al pueblo. ¿Y eso cómo se va a lograr? Con una nueva constitución. Y ese fue el peor, no el pecado, porque esa es una bendición, pero eso fue la razón de haberlo derrocado a nuestro presidente. Entonces afilen armas, señores del fascismo, porque este pueblo va a volver a insistir en una nueva constitución, y no para volvernos ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela, ni sé qué otra estupidez más se les ocurre en la mente, sino para hacer de esta patria una patria liberada. Una patria, ¿no le gustaría a la derecha caminar libre por la calle? Porque yo los invito a muchos de la derecha que acá dicen soy representante del pueblo, vamos a caminar por la Plaza San Martín, aquícito nomás. Yo no sé qué les lloverá, pero seguramente agua del cielo no les va a llover. ¿Y por qué es eso? Porque ustedes no solamente han estafado las expectativas del pueblo peruano, sino lo han marginado. Ustedes al pueblo, que son los dueños de nuestra patria, que históricamente estuvieron antes que nosotros, han pasado entre amos y patrones, patrones y amos, honrosas excepciones como la de Juan Velasco Alvarado, que puso una situación muy clara, porque a partir de ahí se cambia, y nuestro presidente Pedro Castillo seguramente me está escuchando, es un producto de la reforma agraria, pero necesitamos más producto de la reforma agraria, porque no solamente significó quitarle las propiedades a los que no la trabajaban, a los que sus ancestros, los piratas, esos buitres de grandes marquesados y pensamientos coloniales pensaban seguir humillando al pueblo. Han pasado mucho tiempo en nuestra república, más de 200 años, ¿y qué somos? Pero es que ni siquiera nos damos la oportunidad de ser, pues. Porque no queremos al pueblo, porque ustedes desprecian al pueblo, porque ustedes solamente aman sus intereses egoístas y los intereses egoístas de las clases dominantes, de los grupos del poder económico. Nos van a llevar a la desgracia y hay que agradecer, porque cuando el pueblo quiera una revancha, ¿qué pasa si el pueblo quiere un día una revancha? ¿Acaso le podríamos impedir a un pueblo que ha dejado 70 muertos hace poco, cuando la dictadura con la traidora de Dina Boluarte y la traición del Partido Perú Libre también, que se unió a las filas del fascismo? Entonces yo les digo... Señor, está usted insultando a un grupo parlamentario del Congreso, por favor. Yo insulto a todo el Congreso, a todo el Congreso. Retírese, señor, retírese. Ya casi ha terminado su tiempo, retírese, retírese. Bueno amigos, eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.